Hola a todos y bienvenidos a mi canal Music Thin and South. Hoy volvemos a los orígenes de este canal y volveremos a hablar de libros para músicos. Como ya sabéis muchos, esta sección de libros para músicos se llama En clave de letras. El lema de esta sección es que leyendo también se aprende música. O por otro lado, podemos aprender cómo la música influye en otras áreas de la vida y el conocimiento. Hoy os traigo un libro muy especial para mí. Su nombre es Escuelas Creativas y es del conocido autor Ken Robinson. Lamentablemente, Ken Robinson nos dejó hace tan solo unos meses, pero gracias a vídeos como este podemos contribuir a que sus ideas y legado perduren entre nosotros más generaciones. Robinson ha sido autor de más de 10 libros, entre los que podemos destacar, por supuesto, Escuelas Creativas, el libro de hoy, y su hiperfamoso libro El Elemento, del que hablaremos en futuras ocasiones. El autor de hoy es de origen británico, pero ha pasado gran parte de su carrera profesional en los Estados Unidos. Es conocido a nivel mundial por ser un influyente líder educativo y, por supuesto, por su famosa charla TED Las escuelas matan la creatividad, que, si no lo has visto, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Te dejo el link en la descripción. Este es un ensayo principalmente dirigido a la gente del sector de la educación, pero su lenguaje ameno hace que pueda ser accesible para todo tipo de personas. Es un libro que habla sobre escuelas. Todos, en mayor o menor medida, hemos tenido nuestra propia experiencia sobre cómo funciona una escuela, bien por haber sido alumnos, por haber sido padres de alumnos o por haber sido profesores. Por ello, considero que es una temática de interés universal, una temática en la que todos podemos aportar nuestro propio criterio y punto de vista. Sobre todo, es un libro muy interesante para todas aquellas personas que quieran ver cómo la música, las artes en general, la cultura pueden tener un papel muy importante en el rol y día a día de una escuela. Vamos a adentrarnos en él. Después de haber analizado en profundidad este libro, he extraído 7 ideas principales. 1. Oposición al propósito general de la enseñanza académica actual. El autor menciona y nos recuerda cuáles son los orígenes de los actuales sistemas educativos, que no son otros que la propia era de la industrialización en el siglo XIX. Según él, las escuelas no deben ser centros de educación de masas, donde nos agrupen simplemente por edades. Meras fábricas de producción en las que si un producto se detecta como defectuoso, se desplaza y se saca de la propia cadena de producción. Es decir, eres simplemente desvinculado del proceso. 2. Defensa de los modelos pedagógicos más basados en la individualización. Él cree que la educación debe dar un giro hacia un proceso mucho más personal e individualizado, en el que el profesor, con ayuda de todo su entorno y de la comunidad educativa, pueda exprimir el potencial individual de cada alumno. Es decir, encontrar su elemento. Para él, la personalización del aprendizaje no es una opción, sino una necesidad. 3. Cuestionamiento de la jerarquización tradicional de las materias académicas. En esta jerarquización que presenta, indica que las artes están en el último eslabón, e incluso dentro de las artes hay algunas que disfrutan de mejor o peor posición. De tal forma, si los alumnos prestan más interés o atención a algunas de las disciplinas que son consideradas como menos correctas, tienen muchas más posibilidades de salir de esta cadena de producción. 4. Defensa de la importancia del desarrollo de la creatividad. Para él, el desarrollo de la creatividad es tan importante como la mera alfabetización. Una mejor educación es aquella que pone en el mismo lugar a el desarrollo de esta creatividad que al resto de desarrollo de habilidades y conocimientos. 5. Rechazo al concepto tradicional de inteligencia. A pesar de todos los avances científicos que ha habido a lo largo del siglo XX, muchos de los tests de inteligencia se basan únicamente en comprensión numérica y lingüística. Obviamente, esto es muy importante, pero no podemos limitar la evaluación de la inteligencia de un alumno por sus habilidades en los números o en las letras. 6. Defensa del incremento de la autonomía de las escuelas. Los colegios e institutos deben tener más autonomía para poder adaptarse con mayor flexibilidad a sus propios entornos.
En base a todas las ideas anteriormente expuestas, Ken Robinson nos propone su propia revolución de la educación. Una revolución que no se base en pequeñas reformas, sino reformas que modifiquen de raíz los sistemas educativos a nivel internacional. Cambios profundos y reales. Dicha propuesta de revolución se puede sintetizar en 3 principales conceptos. En primer lugar, elaborar un nuevo paradigma económico para la educación. Hasta ahora, ciencias y artes han estado separadas y jerarquizadas por una mera función económica en la sociedad. Unas te llevaban a tener un éxito y otras a otro dentro del mundo profesional. Robinson defiende que en la actualidad todas las materias del conocimiento deben interactuar de una forma igualitaria. No obstante, las necesidades de la sociedad de nuestros días necesitan futuros profesionales que desarrollen con creatividad todos los desafíos que la humanidad tenga por delante. En segundo lugar, cree que es muy importante ayudar a todos los alumnos a descubrir cuál es su verdadero talento y vocación, para lo que demanda, por supuesto, una personalización del proceso educativo. La estandarización y normalización del aprendizaje eclipsa el valor individual de cada uno de los alumnos. No podemos tratarles como si fuesen productos de una cadena industrial, sino como seres complejos e individuales. Incentivar el desarrollo de un nuevo concepto de identidad cultural. ¿Conocemos nuestro hueco en el mundo? Ese tendría que ser uno de los grandes retos de la educación. Ayudar a los alumnos a encontrar qué papel tienen que jugar en el mundo que les ha tocado vivir. Por muchos contenidos académicos que un alumno aprenda durante su estancia en la escuela, por nada del mundo nos podemos permitir que un alumno egrese de la escuela secundaria sin saber cuál es su papel en el mundo, a qué dedicarse, con qué involucrarse, qué le gusta o qué se le da bien. Respecto a la experiencia lectora, es un libro muy ameno, compuesto por poco más de 300 páginas. Un libro altamente recomendable para cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad sobre la temática de la educación. No obstante, no todos son flores en este jardín. Su lectura puede enriquecer mucho el espíritu crítico en la temática de la educación, pero recomiendo tener una serie de filtros a la hora de abordar su lectura. Existe un alto riesgo de que a lo largo de su lectura nos podamos creer absolutos expertos en innovación educativa o pedagogía. Pero, como ya he indicado anteriormente, hay que saber filtrar estos contenidos. Aquí expone muchos casos de escuelas que han tenido aparente éxito en algunas prácticas o políticas llevadas a cabo. Pero lo que hayan puesto en práctica en algunas partes del mundo no tiene por qué funcionar en nuestros propios entornos. Hay que relativizar y sobre todo extraer la esencia de cada una de las ideas que expone. Después, los directores, políticos o educadores podrán aplicar parte de esa esencia en su día a día y su propio entorno. Robinson propone poner patas arriba todo el sistema educativo, una revolución social y cultural que transforme de raíz las escuelas. Pero todos sabemos que este tipo de cambios no se hacen de un día a la mañana. Requieren de tiempo, paciencia, medios y mucha reflexión social. ¿Por qué esta lectura es altamente recomendable para los músicos? Dentro del discurso de Robinson encontramos muchísimas alusiones directas o indirectas al mundo de las artes y, sobre todo, de la música. Como ejemplo claro, Ken Robinson menciona muchos de sus proyectos, en los que una de las primeras acciones que hacía cuando llegaba a hacer algún proyecto de innovación educativa en un colegio era aumentar las horas de artes y música en su horario curricular. Entonces, ¿cómo podemos entramar todo lo que hemos analizado paralelamente con lo que nos puede aportar como músicos esta lectura? Pues creo que lo podemos enfocar en 2 distintos bloques. En primer lugar, el cuestionamiento de las artes versus el resto de disciplinas académicas. Como ya hemos comentado, critica abiertamente la tradicional jerarquización de las materias académicas. Una jerarquización y estandarización que responde sobre todo a las necesidades de un mercado industrial y no de la sociedad del conocimiento a la que nos enfrentamos hoy en día. En el antiguo contexto, las artes siempre han permanecido en segundo plano, pero en el nuevo paradigma que nos propone se revalorizan, ya que son uno de los mayores vehículos para desarrollar nuestras capacidades creativas. Estas capacidades que tanto venera Robinson. En las próximas décadas, un ciudadano sin creatividad podrá llegar a ser considerado un ciudadano analfabeto, por lo que defiende abiertamente que en todas las escuelas debe haber un gran espacio para que todos los alumnos desarrollen estas creatividades y para lo que las artes son un gran aliado. Por otro lado,
podemos extraer el concepto de cómo la educación musical instrumental que muchos de nosotros hemos disfrutado es una de esas potentes herramientas de personalización del aprendizaje que defiende Ken Robinson. Dentro de que nosotros enseñemos a los alumnos de forma colectiva, hay que hacer todo lo posible por atender su individualidad. Tratar de desarrollar el talento y potencial de un alumno a pesar de que sea parte de un grupo. Es decir, educar la individualidad dentro de la colectividad. En este contexto, me es inevitable pensar en la potentísima herramienta de aprendizaje que supone la educación instrumental en los alumnos. Como muchos de vosotros sabréis, este tipo de enseñanza se imparte o bien en grupos muy reducidos o incluso en clases individuales, formato que permite atender esta personalización del aprendizaje que defiende Robinson. De esta forma, estos espacios reducidos de formación musical pueden significar un inmejorable espacio para este desarrollo, por lo que desde este humilde canal invito a los profesores de la enseñanza general y de la enseñanza instrumental a coordinarse por el bien de los alumnos. Una comunicación fluida entre estos dos colectivos puede darnos grandes claves de cómo ayudar a nuestros alumnos. En una clase en la que tenga 1, 2 o 3 alumnos, me va a ser mucho más fácil conocer las necesidades, inquietudes, gustos, miedos, pasiones de los alumnos. Toda esta información la podemos recopilar, ponerla en común con los profesores de la enseñanza general y construir una guía de ruta educativa para cada alumno. Por ello, me gustaría poner en valor los proyectos educativos de los centros integrados de música, unos grandes desconocidos que en breve escribiré sobre ello y os lo traeré a este canal. Bueno, pues hasta aquí mi análisis del libro Escuelas Creativas de Ken Robinson. Lo único que puedo hacer en este momento es invitarte a que lo leas, reflexiones sobre ello y, si no es mucho pedir, me hagas llegar tu feedback. Yo personalmente lo he recomendado e incluso regalado a muchos amigos y nadie se ha arrepentido de haberlo hecho. Puedes encontrar el enlace para su compra en la descripción. Por otro lado, si te gusta este tipo de contenidos y quieres ayudarme a crecer en este canal, por favor, te pido que me dejes un comentario, un like, etc. Con ello, contribuirás a hacer crecer este canal y que lleguen estas ideas a más personas. Un placer y gracias por tu visualización. Nos vemos en próximos vídeos.